la vuelta y coincido con las preguntas y un poco, hay una cantidad de interrogantes que incluso Abdala las tiene porque todavía no conoce a fondo la cuestión. A mí me parece que la hipótesis más barata es negligencia o desidia, creo que apuntaba alguno hace un ratito, ¿no? Es la más barata de todas. Si fuera negligencia, a mí no me extrañaría que pueda aparecer algún otro Armanio con más expedientes, porque de tantos años y durante tanto tiempo en una oficina donde no sé cuánta gente trabaja en jurídica, pero va a haber mucha gente. Pero descartando esa posibilidad de negligencia, a mí me parece que primero la fecha, 2012, 2013, 2011, 2014, ¿no? Un periodo de gobierno que se caracterizó por el desorden y que se caracterizó por la desidia, que se caracterizó por los descontroles, por la falta de controles en las empresas públicas, en todos lados. Hay desprolijidades a troche y moche en muchos lugares, o sea, no es casual que haya sido en esa época, que coincide con el gobierno de José Mujica, 2010-2015, exactamente el gobierno de Mujica. O sea que la pregunta que yo me haría es, ¿hay alguna línea, hay algún denominador común en los expedientes? Porque para mí eso sería bastante determinante. Hay personas involucradas que se repiten en más de un expediente, hay situaciones que se repiten, hay zonas que se repiten, o no, o son todos individuales. Eso supongo que saldrá del análisis, pero podría perfectamente haber algún tipo de denominador común, y decir, bueno, estos expedientes van para acá. Y lo que yo te quería preguntar es sobre las responsabilidades. Obviamente, la de la señora Andrea Venosa parecería bastante lógica, que podrá tener sus explicaciones o no, eso se sabrá. La directora de sumario, pero los jefes de ellas, los jefes de la división jurídica responde a la dirección del INAU. Y el directorio del INAU iniciaba sumarios, expedientes y después nunca más preguntaba nada sobre determinadas cosas. ¿No hay responsabilidades que vayan más arriba? Las responsabilidades son de distinto índole y de distinto tenor, obviamente de distinta naturaleza. Responsabilidad política siempre hay, y no es una responsabilidad baladí ni menor. Y por supuesto tiene sus propios métodos de juzgamiento y tiene sus propios procedimientos. Los jerarcas de las reparticiones públicas, y me incluyo porque a mí me corresponde este periodo de gobierno, somos absolutamente responsables de todo lo que pasa o deja de pasar en el ámbito que nosotros administramos. Y a mí, por lo tanto, se me podrá llamar a responsabilidad en el futuro o mañana mismo cuando aparezca algo que haya acontecido en esta etapa, más allá de que yo tuviera mayor o menor conocimiento de eso. Así que la respuesta es muy sencilla, porque creo que en esto hay que distinguir entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Esta es la parte más desafiante y capaz que más dura de esta noble actividad que es la actividad pública, a veces injustamente denigrada, pero que entre otras cosas tiene este aspecto muy áspero y muy complejo. Así como la responsabilidad penal es personalísima, solo va preso aquel que cometió directamente el delito, y la responsabilidad administrativa obviamente también solamente es imputable a aquel que cometió la falta. En el caso de la responsabilidad política es así, es así. Bueno, pero no solo política, porque si hay un encubrimiento de algo, también hay un delito de encubrimiento que puede estar figurando, o de parte de la señora Andrea Venosa, o la señora Andrea Venosa cumpliendo órdenes de alguien de más arriba. El encubrimiento también es un delito, no solo es el hurto. ¿Está bien? Perdón, una precisión. Venosa no estuvo durante el gobierno de Mujica. Asumió en el 2016, era el gobierno de Tabaré Vázquez, se fue en el 2020. Se hizo una auditoría cuando ella se retira, no había ningún expediente atrasado ni ningún expediente que no hubiese tenido la continuidad. Perdón, está perfecto. Fernando, pero era para aportar eso. Y ella dijo hoy en Radio Sarandí que además no hubiese sido posible que se retirase de haber algún tipo de irregularidades, porque cuando ella se retira en el 2020 también se practica la misma auditoría que cuando ella ingresa. Eso no es así. ¿Por qué razón? Porque cuando ella se retira, la auditoría de la inspección, o la inspección, mejor dicho, todavía no se había practicado. Es decir, probablemente se haya practicado una inspección a la que ella hace referencia, pero después se practicó sí una inspección que constató, y ahí hay una diferencia entre el resultado de la inspección y el resultado de la investigación, constató la situación, pero tuvo una diferencia en la cantidad de expedientes, no sé si en 20 o en 30. Ahora, los resultados de esa segunda inspección, o de esta, que es la que yo conozco y la que está en el expediente, en tal caso se conoció después de la desvinculación, tanto de la directora de la jurídica como de la directora de sumarios. Y además, aunque se hubiera conocido antes,
La ley es muy clara, la 16.197, que es la ley de funcionarios públicos, que es donde está la norma análoga a lo que aquí se pretende postular, que es nada más que una analogía. Dice que los funcionarios no pueden desvincularse del organismo o eventualmente acceder a los derechos jubilatorios, como en el caso de esta funcionaria que se jubiló, cuando tienen sumarios pendientes. Estamos muy lejos todavía de decretar un sumario, porque aquí lo que hubo fue, en tal caso, la intervención de la inspección en determinado momento, sí, y después una investigación administrativa que empezó mucho después de que estas dos funcionarias se retiraran del organismo y que terminó de constatar los hechos ahora, que ahora los estamos conociendo y comprobando cabalmente y conociendo su alcance, cuando ya pasaron muchos meses de aquello. Y la investigación administrativa tampoco es un sumario. Ahora lo que tenemos que ver es si esto deriva a un sumario. ¿Me explico? Entonces me parece que ahí se confunden o se enredan algunos tantos que no tienen mucho que ver. Y con relación a lo que decía Fernando, está bien. A ver, a partir de aquí se pueden disparar las más diversas circunstancias o alternativas o situaciones. No lo sé. El informe, porque en esto, repito, tenemos que ser muy cuidadosos y muy serios, el informe de la jurídica en el marco de esta investigación concluye en lo que concluye. No hace la más mínima referencia al directorio anterior, lo cual no quiere decir, o al directorio de la época, lo cual no quiere decir que no tenga responsabilidad objetiva, que la tiene siempre, porque alguien podrá decir, bueno, fenómeno, la directora de jurídica, como dice el informe, sabía o debió saber. Es verdad, esa es su responsabilidad funcional. Ahora, los jerarcas políticos, en el sentido de la conducción política, de la conducción del organismo, por supuesto que también tienen responsabilidad y pudieron saber o debieron haber preguntado. Pero además, y seguramente. Capaz que no está bien, seguro, capaz no está bien, pero todo el mundo sabe que se cajonean cosas en todos lados. El cajonealo es de rigor, ¿no? Cuando no querés que algo prospere, que no avance, cajonealo. Y bueno, y acá se cajonearon 171 expedientes. O sea, se pusieron en armario, se armarizaron, si no se necesita, porque en el cajón no entraban. 170, Capaz que empezaron por un cajón y terminaron con un armario. Y mañana terminaban con un edificio si esto seguía. Por suerte se cortó. Bien, pero permítame preguntar, porque desde el inicio del nuevo gobierno se han anunciado muchas auditorías, ¿no? Se ha anunciado mucho... mirar un poco a ver en qué quedó esto que tiene apariencia de caos en varias áreas. Mi pregunta también es, más allá del caos, ¿apareció algo significativo? En general. En general. Bueno, sí. ¿Hay expectativas de que esto se traduzca en un señalamiento concreto o no? A ver, el país es muy grande en términos relativos. La sociedad uruguaya es muy grande y muy extensa, y el Estado uruguayo con relación al país y a la sociedad, yo diría que es particularmente extenso y grande, ¿no? Y en ese contexto el INAU es una de las instituciones y de los incisos más importantes de la administración pública. A veces perdemos la perspectiva. Cuando hablamos de 5.000 empleados del quinto organismo en asignación presupuestal del presupuesto nacional, eso da la medida. Y por supuesto que en el INAU pasan muchas cosas, pasan muchísimas cosas buenas. Pero en ese contexto, por supuesto, ocurren situaciones muy complejas y muy irregulares. No ahora, ocurría antes, ocurre ahora y seguramente ocurrirá en el futuro. Nosotros llevamos adelante muchas auditorías con relación, por ejemplo, a todo el ámbito de convenios con la sociedad civil. Alguna vez lo hablamos acá, creo. Sí, por eso pregunto, porque llevamos 5 advierto que penales. En estos meses vienen muchas cosas, se han abierto muchos frentes de investigación, pero todavía no ha saltado nada significativo. Bueno, hay temas que ya no dependen de la administración, que dependen de la justicia. Nosotros, con relación a 5 organizaciones de la sociedad civil donde aparecieron faltantes de dinero muy significativos en el marco del ejercicio de los convenios, llevamos toda la Fiscalía General de la Nación, hicimos las denuncias Y eso penales. está en curso. Y eso está en plena investigación judicial, y rescindimos convenios y dispusimos investigaciones administrativas. Cuando uno dice así, porque en esto yo también quiero ser muy cuidadoso, el que nos escucha puede llegar a concluir, entonces el INAU es un caos, las organizaciones sociales son todas ventajeras y deshonestas, y eso no es verdad, porque nosotros administramos 900 convenios. La enorme mayoría funcionan bien, con imperfecciones seguramente, con aspectos que hay que mejorar continuamente. Ahora, en 900 convenios, que haya un puñado de los mismos donde se den situaciones irregulares, acontece. Y es muy grave, y estamos hablando de... Yo llevo contabilizados más de 150 millones de pesos con relación a estas 5 denuncias de faltantes de recursos públicos. Llevo contabilizado, está en los expedientes, ¿no? Y bueno, y ahí obviamente que teníamos que denunciar. Y cuidado, y lo votamos por unanimidad. No nos olvidemos que en el directorio de INAU están representados la coalición de gobierno, a través del Partido Nacional y del director de Cabildo Abierto, que es Aldo Velázquez, y el Frente Amplio en la representación de la directora Argencio. Por eso digo, me parece que en esto
Lo mejor que podemos hacer es actuar con la mayor objetividad, porque además es lo que nos corresponde hacer, y lo que tenemos que prevenirnos de hacer es, en todo caso, en caer en politizaciones o partidizaciones que creo que no conducen a ningún lugar favorable o positivo. Supongo que es consciente que hay mucha gente planteándose, van a encontrar otra vez café vencido, ¿no? Digo, también hay que decirlo. Claro, pero me parece que hay un tema también que tiene que ver con la forma, ¿no? Cuando se habla de auditorías, también este gobierno anunció muchas investigaciones administrativas, que algunas tienen que ver nada más y nada menos con omisión de asistencia en ACE, por ejemplo. Y a los pocos días nosotros conocimos los resultados de las investigaciones administrativas. Sin embargo, tenemos casos como estos que pasan años allí en cajones, en armarios o en lo que sea. No hay plazos, no hay, decía Fernando, creo que con muy buen tino, ¿no? Cuando se instruye una investigación administrativa, nadie pregunta en qué quedó, no hay plazos para presentar las conclusiones, porque si no, también acostumbramos o nos acostumbramos todos a decir, bueno, arrancó una investigación administrativa, ya sabemos en dónde va a terminar. Como la palabra comisión, que está muy en el imaginario colectivo de algo que no va a producir nada concreto. Creo que eso hace mal a cualquier gobierno, a los gobiernos que pasaron y a los gobiernos que están hoy. ¿Qué pasa con la formalidad? Y a los que vendrán. Y a los que vendrán, por supuesto. A ver, a mí me cuesta mucho darle una respuesta a esa pregunta con una visión de carácter global, porque tendría que conocer al detalle y no lo tengo ¿qué pasa registrado. en el lo que INAU pasó. cuando se Pero en el investigación INAU, pensemos en estos casos. Sí. En estas 5 situaciones nosotros auditamos una cantidad importante de convenios que tenían a su cargo proyectos de centros CAIF, de centros juveniles, distintas organizaciones sociales. Constatamos irregularidades, hechos de apariencia delictiva, rescindimos convenios, dispusimos investigaciones y llevamos toda la justicia. Ustedes me dirán, con eso no alcanza. Probablemente. Ahora, prefiero eso antes que nada. Claro, pero yo me refería, tú estás hablando de auditorías en el contexto de un cambio de gobierno, donde, bueno, es hasta natural que eso se pueda dar. Yo me refiero al día a día. Cuando hay una denuncia de este tipo, cuando se comienza una investigación administrativa, ya sea por un abuso, por una denuncia de robo, desde el punto de vista formal, ¿no hay tiempos? Claro, ¿Por qué es posible que eso duerma allí años? Pero esto, a ver, estos expedientes durmieron años de manera absolutamente irregular, eso está claro. En condiciones. Hoy tenemos decenas de expedientes en el departamento de sumarios, decenas. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia? Que hay un control de la situación, hay un manejo de los plazos en el sentido correcto del término manejo, en términos de que nos vayamos manejando de acuerdo a los plazos de la prescripción, de acuerdo a los plazos de caducidad. Tenemos que reforzar los recursos humanos en sumarios, lo estuvimos hablando el miércoles en el directorio, y ya dispusimos algunos traslados a los efectos de que haya más instructores. El año pasado, como consecuencia de la pandemia, se suspendieron los plazos administrativos, entonces eso da un poco más de oxígeno. ¿O atrasó cosas? Todo, obviamente que todo se atrasa, de la misma forma que la feria judicial atrasa también las investigaciones judiciales. Ahora, te quiero decir algo, el directorio de INAU todos los miércoles resuelve más de 100 asuntos, aunque parezca increíble, ¿no? Cuidado, asuntos que muchas veces son la constitución de una familia amiga, o el cese de una familia amiga, o decretar una adopción, que ya viene, obviamente, todo eso informado debidamente, y simplemente tomar una resolución. Pero frecuentemente, o por no decir todas las semanas, estamos recibiendo resultados de investigaciones administrativas y de sumarios de faltas de los funcionarios, que son públicos esos expedientes. Yo no voy a llamar a conferencia de prensa todos los miércoles para decir, hoy le aplicamos una sanción al funcionario que trabaja en el centro 24 horas tal. No, ahora eso pasa permanentemente. En ese sentido, que los oyentes tengan la seguridad y la garantía de que los deberes del cargo y las responsabilidades funcionales se ejercen. Y yo creo que se ejercieron siempre. Lo que pasa es que después lo que decía Fernando, por supuesto, en cada administración uno puede anotar diferencias en cuanto a la impronta o en cuanto al orden o al desorden. La administración pública, por supuesto, es muy compleja y esto yo creo que no sería seria la discusión si lo planteáramos en blanco o negro. Ahora, que en esta etapa ha habido, y eso lo digo como integrante de este gobierno, una apuesta muy fuerte a la transparencia, lo digo con toda franqueza. Y todo puede ser discutible, pero que en todo caso hay un compromiso con ese aspecto, lo hay. Y no me refiero a administraciones anteriores porque entraría en el debate político y a pesar de que vengo de la política, yo no puedo incursionar en ella mientras ocupe la presidencia de INAU. ¿Y el sindicato va en esa línea también? Bueno, el sindicato yo creo que sobre esto, yo hablé con José Lo López, con el que hablo permanentemente porque es el presidente del sindicato del INAU, lo informé de todo esto, obviamente, y se preocupó mucho y me dijo que creo que estaban por emitir una declaración en esos días. Ah, no sé ¿ya si sacaron lo declaración? No. Salió hoy, sí. Bien. Pensé que le vas a compartir. No la conozco, Sí, no, por eso lo que pasa es que es un poco larga, pero básicamente habla que en el caso de que se comprueben los hechos denunciados desde el SUINAU, se pide que se conozcan qué criterios utilizaba la jurídica del INAU
para separar aquellos expedientes que se definía Básicamente tramitar que en el también marco de los interesados en procesos. que se informe, que se sepa lo que pasó. Sí, va en esa línea, por eso le preguntaba, y asegura el sindicato que es muy importante que se diluciden esas cuestiones, ya que considera que los cargos políticos pasan, pero los funcionarios y funcionarias, muchos de ellos permanecen. Exacto, porque por eso lo decía yo, puede tener que ver con la vulneración de los derechos de los protegidos o de quienes tienen la tarea de proteger, ¿no? Entonces, está bueno para limpiar todo. Bueno, Abdala, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá esto se dilucide pronto y sobre todo no entorpezca de todos los desafíos que tienen en el presente, ¿no? No los va a entorpecer, no los va a entorpecer. Es parte de nuestra tarea. Y solo quiero subrayar algo que lo dije ayer en el Parlamento, porque casualmente yo ayer fui a la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados, donde hablamos de todo, y se me preguntó por esto. Y quiero reafirmar lo que dije al principio. Yo esta misma información, o algo similar a esto, con las mismas consecuencias y con las mismas imputaciones, las podría haber hecho hace 8 meses. Porque ahí ya tuvimos el resultado de la investigación de Salto. Y preferimos el silencio. Esto lo digo porque quiero que quede claro que acá no hay ningún tipo de intencionalidad. Ahora, frente al resultado tan categórico de un procedimiento administrativo tan complejo como este, a ver, yo tengo también el deber de la información y de la transparencia. Es decir, estas cosas, cuando corresponde, se tienen que saber. Aprovecho para hacer esa constancia que me parece necesaria, Victoria, y muchas gracias por invitarme. No, por favor, muchas gracias a usted siempre por tomarse el tiempo de venir. Vamos a cambiar de tema.